Bueno, bienvenidos a todos y todas. La clase de esta semana y la clase de la primera semana no se han dado por características externas a ustedes y a mí, así que vamos a hacer un video, dado que estamos en fechas Pascuas y todos estarán celebrando, reflexionando acerca de lo que consideren según sus representaciones político-religiosas. Por lo pronto, comentarles que ya tenemos habilitadas las dos clases, la primera y la segunda, y que la semana que viene el día viernes, en el caso nuestro, de nuestra comisión, vamos a abrir la tercera clase y ahí nos vamos a poder encontrar, por suerte, por lo menos de forma sincrónica. Esta clase o este videito va a ser muy sencillo, pero me gustaría comentarles algunos elementos que son importantísimos, importantísimos para entender entonces las características complejas que plantea la asignatura. En primer lugar, es importante avanzar desde un trampolín que vamos a hacer a cuarto año. Los invito a que vayamos allá, que se miren ustedes, que están en primero o en segundo año, y que se miren en cuarto año, ¿no? Con la figura de lo que van a hacer como docentes, como futuros docentes, como estudiantes universitarios, y que puedan definirse. Los invito a que se definan. Es la misma invitación que les voy a hacer cuando yo los tenga a ustedes en cuarto año. Espero que sean todos y todas y que nadie deje, porque para nosotros es súper importante que el que arranca en primer y segundo año, que manifiesta deseos de voluntad de seguir y de ser profesional, lo logre. Así que nosotros va a estar siempre ese camino de apoyarlos. Mírense allá, 2 años más adelante o 3 años más adelante, y mírense el espejo y reflexionen quién soy, quién quiero ser, a qué me quiero dedicar. Dentro de la ciencia y la cultura física, ¿voy a estar en las clases de inicial, en primaria, en secundaria, en la escuela? ¿Voy a estar en el sistema terciario? ¿Voy a estar en el sistema universitario? ¿Voy a estar en el entrenamiento deportivo como entrenador, entrenadora? ¿Voy a estar como preparador físico? ¿Voy a estar aportando desde otra área, tal como la propia de la rehabilitación por el ejercicio físico? Voy a estar haciendo recreación en cumpleaños de 15, en niños y cumpleaños de niños y niñas. Voy a estar recreando a personas de la tercera edad. Voy a trabajar con personas de la tercera edad en centros de jubilados. Voy a abrir escuelitas deportivas para la iniciación y no solo para el rendimiento deportivo alto. Bueno, podría estar, creo que son las 11:40 hasta las 12:30 acá en este momento diciéndoles un montón, pero un montón de lugares más donde ustedes pueden estar. Pero vos, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde te ves? ¿Ahí te ves? Bueno, genial. Entonces te voy a hacer una serie de consideraciones que son importantísimas y que podemos reflexionar juntos con respecto a lo que es la educación física. En primer lugar, adentro chiquitito, chiquitito de todo tenemos la actividad física, entendida esta como el desplazamiento del cuerpo de un lugar al otro, ni más ni menos, o aunque no en el lugar bípedo, pero sí de movimientos, movilidad, actividad física. Por encima de ello vienen las prácticas corporales y motrices. Tenemos las prácticas atléticas, las prácticas gimnásticas, las prácticas acuáticas, las prácticas colectivas, las prácticas de las construcciones sociales, las prácticas corporales y motrices. Ya la actividad física, en una introspección, empieza a entenderse ya como algo corporal, como algo motriz, que no se hace solo por el hecho de hacer, sino que yo camino para cumplir un objetivo, sino que yo troto para cumplir con una razón de ser. Recién más arriba viene la educación física, entendida esta como un conjunto de disciplinas que le aportan una enseñanza o bien un aprendizaje a la noción de cuerpo del sujeto. Y solo más arriba viene la motricidad. ¿Y por qué entonces empezamos así? Porque la motricidad es lo que nos convoca a la clase, a la primera clase, que es la del día de hoy. Yo les pido entonces que hagan un ejercicio, que agarren un lápiz, agarren una lapicera, si quieren un fibrón, y dibujen un cuerpo cualquiera, el que ustedes quieran. La noción de cuerpo que más semejanza tengan ustedes en torno a la visión mental, cognitiva, intelectual que puedan plantear. Solo así, más adelante retomaremos este ejercicio de pintar un cuerpo y veremos qué otros elementos nos puede apropiar. Hegel decía que tenemos que contemplar el cuerpo y su articulación como la existencia de la articulación sistemática del cuerpo mismo. Difícil al principio para la perspectiva hegeliana, pero contemplación que no nos alcanza, porque no solo, aunque le dio en la diana, es la articulación sistemática del cuerpo mismo
la visión del sujeto humano, sino más bien también es la existencia y la interpretación de lo que nosotros tenemos como propio. Porque nosotros somos nuestro cuerpo, pero también somos muchas veces los cuerpos de los otros. Imaginemos, por ejemplo, tantas veces que estamos mirando un partido y que chutamos un balón y estamos sentados en una silla mirando el partido y queremos ser parte del proceso. O muchas veces cuando vamos corriendo decimos, uy, qué mala técnica llevo y te acordás de un patrón mecánico de otro corredor o de otro amigo y decís, a ver, lo voy a tratar de imitar, ese cuerpo vive en nosotros, permanece desde un esquema mental y se transforma, si queremos, o se transita en nuestro propio cuerpo también. El cuerpo propio es algo netamente privativo, tuyo y más que tuyo, pero también en ese cuerpo tuyo hay un montón de otras cosas. Si fuiste acariciado de niño y niña, si fuiste mimado de niño y niña, si fuiste amado de adolescente, seguramente tendrás un cuerpo querido, pero si no lo lograste por esas cuestiones de la vida, o alguien no lo logró por esas vicisitudes que nos impone el sistema, sobre todo occidental capitalista, vas a tener un cuerpo no querido. Y enfrentarse a la sociedad desde estos dos tipos de cuerpo es distinto. Somos lo que la sociedad nos dio, pero también lo que la sociedad no nos dio, lo que no pudimos o lo que no pudieron darnos. Un análisis histórico de la subjetividad puede formar parte de la problemática del cuerpo, sí, ¿no? Porque existe una identidad entre el ser subjetivo y el ser del cuerpo propio, morfológico, anatómico, neurológico. Porque las vivencias del cuerpo son los oíres, los sentires, los movimientos, los pensamientos. El cuerpo vivenciado es siempre cuerpo subjetivo. Por tanto, el amar, por tanto, la tristeza, por tanto, la alegría, son consideraciones que pueden ir cambiando y que incluso ante una similar cuestión de tristeza se puede enfrentar de otra manera, porque es un cuerpo vivenciado y depende de todas las otras cosas que tengas al lado para saber realmente cómo se va a entender en ese momento. Pero acá hay un problema muy, muy grande que queremos atravesar y que en cuarto año lo lograremos con estas mismas diapositivas, si se quiere, con estas mismas interpretaciones, y es si le agradecemos o no al cuerpo. Hay una visión dualista de la realidad. Chicos, créanme que siempre estamos enfrentados, y no solo en la República Argentina con la política partidaria, a esto del dualismo, que si es una cosa u otra, sino también a toda interpretación. Incluso cuando nosotros conocemos lo lindo, pareciera que solamente desgregamos a lo feo. Cuando nosotros estamos felices, nos olvidamos de la tristeza. Y en realidad, en toda gota de contrariedad, nace el calor de su propia existencia. No hace falta saber de que el antagónico es lo que pretendemos como tal. No existe el cuerpo y el alma, que es lo que todo el tiempo la gente está pregonando como premisa objetiva, porque el alma, a lo sumo, o la psiquis para nosotros los académicos, está en el cuerpo. El cuerpo es la totalidad, pero incluso como el cuerpo no nos alcanza porque ha sido maltratado con esta concepción cartesiana a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en la Europa, en el mundo occidental, nosotros le vamos a asignar otra palabra, que es la corporeidad. Y entonces, si yo les pido a ustedes, chicos, agarran el ejercicio que ustedes recién estaban haciendo mientras yo hablaba, de pintar un cuerpo, y les digo, asígnenle corporeidad, y les doy unos minutos, ustedes van a ver de qué se trata la corporeidad. Una vez que le asigne corporeidad, dibujado, pintado, abajo pongan cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. Y eso precisamente que acaban de hacer ustedes es la corporeidad, que es lo que nosotros pretendemos para la clase del día de hoy. Podríamos establecer una educación física cuyo objeto de estudio sea precisamente la corporeidad. Pues claro, nadie hasta el momento ha realizado una filosofía completa del cuerpo. Por eso es que yo les pregunto en la clase una serie de interrogantes. ¿Cuál es el vínculo entre mi yo y mi cuerpo? ¿Podrán distinguirse estas de forma externa? ¿Cómo se inserta mi cuerpo en el mundo? ¿Qué sentido tiene la relación con el otro en esta dimensión corporal? ¿Cómo se articula el conocimiento y la expresión de la existencia desde la nueva faceta de la conciencia corporeizada?
Pensemos, piensen. Hagámoslo porque es muy importante. Miren, Merleau-Ponty, uno de los máximos representantes del cuerpo, de la corporeidad, planteaba que mi cuerpo es el centro en torno al cual se ordenan y organizan los objetos configurando un mundo en torno, donde dentro de él mi cuerpo no es un objeto más, sino el foco de orientación de todos ellos. Interesantísimo. Merleau-Ponty. Ojalá ustedes puedan leer también este filósofo tan, pero tan determinante para la educación física. Entonces viene acá una serie de artículos que yo les dejo y cuestiones para leer que tienen que ver con las praxias. Nosotros en la educación física no es algo por ahí que total sigue en bill de mantención, pero sí hablar de praxias es importante porque no es solamente la habilidad motora que uno tiene, sino también esa que se adquiere, ¿no? Las praxias son los movimientos organizados que nosotros realizamos para desarrollar una tarea, un proyecto, un plan, una actividad y en torno a eso alcanzar un objeto. Y existen diferentes praxias, les dejo para que estudien las praxias idiomotoras, las praxias ideatorias, las praxias faciales, buenísima, las visoconstructivas para el trabajo, sobre todo en la infancia. Y ahí aparece un autor que es Le Bouche, que hay que estudiarlo, porque también fue un paradigma que aunque no está pregonado en las mayorías, es un paradigma, y como todo paradigma de educación física, que no son tantos, hay que estudiarlo. Y él habla de la exploración, disociación y estabilización, ¿no? Para que el hábito motor llegue a ser tal, necesita un proceso de exploración. Por tanto, el individuo trata de conectar con el problema y la situación a través de las experiencias vividas, vívidas que tú tienes y compone la situación, aprende, ¿no? Y dice, bueno, si yo ya manejé una bicicleta y tenía un manubrio, pero ahora agarro un volante y es circular, pero tiene una palanca y una polea en el centro que debe ir hacia algún lugar, si yo muevo para acá hasta la izquierda, pero en la bicicleta pasaba así, pero no era muy así en la bicicleta, porque tú tenías que darle un grado de angulación vertical. Y entonces explorás con tu experiencia anterior. Por eso las primeras experiencias son maravillosas de los niños y las niñas. Y tienen que ser lindas, y tienen que ser buenas, y tienen que venir compartidas de risas, de caricias, de amabilidad, porque las primeras experiencias son las experiencias más potentes, porque no hay nada cultural que te separe al neonato. El neonato tiene experiencias fisiológicas, tiene experiencias genéticas, pero ya no tiene experiencias del punto de vista social, las va incorporando. Y cuando la mamá lo agarra y lo lleva acá al pecho, es un acto de heroísmo y de sensibilidad muy grande que todos y todas tienen que vivir. Por eso es que hay que darle tiempo a las madres para que estén con los niños y también a los padres, si las familias están juntas. Y en caso, porque ahora hay muchos casos donde ya están separados antes de tener a los niños, bueno, también tienen que tener tiempo para estar juntos, porque el olor que el neonato siente, lo tiene que sentir como propio. Y esa es una manera que el educador físico tiene para saber la amplitud y el acervo emocional que va a tener ese gurí entrando en la sociedad para ser una persona sensible, que es lo que se pretende. Explora mucho, disocia. Es una selección que propone la resolución de un problema en la cual dice, pero también esto se relacionaba con esto, pero no es así, porque yo estoy sentado de otra forma y yo en la silla me siento. Bueno, elijo entonces esto cuando yo juego a los jueguitos de las fichitas. Y eso sí se parece más entonces que a la bicicleta. Elijo la corporeidad, luego de la exploración que busca un montón de cuestiones, selecciona una que es la que posteriormente, después de una repetición estandarizada, al decir de Le Bouche, llamado automatización, va a generar el hábito motor, llamado estabilización. Y así entonces las praxias se hacen propias. La clase número 1, estimados compañeros, termina con un memory de praxias, agárrenlo, si tienen hermanitos y hermanitas, jueguenlo, háganlo,
hagan caritas y traten que los niños lleven su lengua a la nariz, que los niños hagan ruidos como, como ba. Son praxias, son movimientos adquiridos que si no se trabajan, no se hacen. Y si no se hacen, después las didascalias de los profesionales, la didascalia de las personas, quedan desestimadas en la sociedad que tanto requiere del uso de la corporidad en su expresión. Les puse unos dados también para que puedan jugar, pueden hacer actividades, y después les dejé un videito para que ustedes confluyan en eso. Y termino entonces este pedacito de la clase con un proverbio árabe muy lindo que decía, o dice, quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Las praxias son entonces el primer contenido a trabajar. Luego de eso nos vamos a enfrentar a la segunda clase, que es mucho más compleja, y que acá nos preguntamos entonces, en primer lugar, qué es el aprendizaje motor. ¿Cómo aprende un sujeto? En otras palabras, ¿cómo pasa una persona de no saber, a saber? ¿Cómo pasa una persona de no conocer a conocer? ¿Cómo pasa un sujeto de hacer algo si no había hecho? Hay una explicación que tiene que ver con el aprendizaje neuropsicológico en las praxis. No podemos confundir entonces acá la visión de modelo con la visión de sistemas. Se escribe en la literatura mayoritariamente como modelo, pues un modelo es una representación abstracta de una realidad, es algo que no existe. Usted se compra, por ejemplo, un auto y le viene un mapa, ¿no? Que es un modelo del auto, pero no es la realidad, es un mapa. Usted se compra, por ejemplo, un computador, usted se compra un impresor, usted se compra un celular y le viene un módulo, que es un modelo, para que usted sepa que tiene que aprender primero, cómo se prende, cómo se hace. Pareciera que se trabaja sobre el instinto porque somos una sociedad netamente tecnológica en la actualidad. Pero hasta hace mucho tiempo no. Y cuando usted va a un mecánico, lo primero que le pide al mecánico, si es algo muy complicado, que le lleve el manual. Usted tiene el manual, porque en el manual está todo. Eso es un modelo. Pero el modelo no es la realidad, porque el modelo puede fallar. El modelo se puede cambiar. Al modelo se le puede excluir una parte y seguir funcionando. Por tanto, la vida no tiene visión de modelo, sino de sistema. Y un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para cumplir una función social, el auto. Eso es un modelo. Y entonces estos aprendizajes son modélicos, aunque nosotros lo explicaremos, lo explicarán ustedes cuando lo lean, desde la visión modélica, es un sistema, ¿no? ¿Cómo se aprende una habilidad motriz? Les pregunto a ustedes, ¿qué mecanismos intervienen en el proceso de aprendizaje de un sujeto, de una sociedad, de una clase? ¿Qué tipo de conocimiento hacen que un estudiante sea más competente que otro? ¿Y cómo puede traducirse en consideraciones de carácter práctico para que los maestros y maestras puedan promocionarlo? ¡Guau! ¡Guau! Lo veremos ahora. Pero mayoritariamente hay algunas generalidades. Se requiere cambios en los resultados. El aprendizaje es un proceso, por tanto demora tiempo. No puede llegar un niño usted a una escuelita de fútbol y en la primera escuelita, en la primera clase, ya que sepa correr con el balón o correr y chutar el balón. No, 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 son procesos. Por tanto, son secuenciados paso a paso. Lo mismo pasa en la literatura. Usted no va a leer, a querer leer un texto muy, muy grande cuando todavía no interpretó metáforas. La literatura clásica no se lee si usted no sabe metáforas. La literatura nacional, la poesía gauchesca no se logra entender si usted no entendió la metáfora, si usted no sabe la sintaxis de la cuestión. Pero todo esto en la apraxia o en el aprendizaje cognitivo tiene que ver con las experiencias previas. Usted ve una obra de teatro que es buenísima, pero si usted no había entrado nunca antes en una obra de teatro, va a entender por sus experiencias y no por las experiencias teatrales. Por tanto, es importante ir seguido al teatro, porque de ahí es que se empieza a reconocer los patrones de lo que es el teatro
y entonces se entiende de qué estamos hablando. Tiene que ver con un entrenamiento o con una praxiedad. Es necesario que se ensaye lo que se hace tenuemente como generalidad para aprender de forma motora. Y cuidado, mucho cuidado para los que están ya en colonias trabajando, en gimnasios, o han adoptado el criterio de ser profesional sin aún estar titulado. Incluso aún con aquellos que están titulados y corren el peligro de equivocarse por no entender que un aprendizaje no es observable directamente. Para ser comprobado a través de los cambios que ocurren en las conexiones nerviosas y en los cambios de los sistemas, la respuesta del organismo se necesita tiempo, dedicación, control, evaluación y planificación. Es algo que no todo el mundo suele hacer. Compañeros, entramos acá entonces en un concepto importante denominado competencia motriz. La competencia motriz te demuestra y te permite ser competente. ¿Pero qué es ser competente? Ser competente es manejar un conjunto de conocimientos, sentimientos, pensamientos, procedimientos, actitudes, sensaciones que intervienen como flechas de única saeta en el cuerpo del sujeto y que interactúa con el medio y sobre todo con los demás, con los otros sujetos, pero también con la naturaleza y también con aquellos aspectos no vivos, y que permite que el individuo, sobre todo los escolares, los recién nacidos, los infantes, los adolescentes y la primer adultez, para que superen los problemas motrices que se le plantea, que tienen que ser problemas. Entonces viene un profesor y agarra un balón, tira el balón y dice jueguen al fútbol. Y los chicos hacen lo que saben. ¿Cuál es el desafío? Pregunto, ¿cuál es la tarea que tengo que solucionar para aprender? Tiene que haber en el centro un fuego, tiene que haber en el centro una pasión, tiene que haber en el centro una idea que tiene que ser superada por mí. Y si yo no puedo, con mi compañero. Y si tampoco puedo, con otro compañero. Abrazados entre todos y todas para solucionar los problemas más elementales. Entonces, cambiemos el ejercicio. Viene un profesor, tira un balón y dice, armen 4 equipos. Quiero que cada equipo prepare para la noción de fútbol una regla. Y entonces cada uno por una regla. Quiero que se junten los 4 equipos, uno atrás de cada cono, y que digan sus reglas. El equipo uno dice, bueno, eh, no se puede hacer más de 5 pases por equipo. El otro agarra y dice, bueno, nosotros pusimos como regla que por cada 2 pases con la mano tiene que haber una sujeción con los brazos. ¡Wow! Bien, el otro dice, bueno, nosotros planteamos que no exista gol dentro del arco, sino que el gol tiene que ser tocar con una parte del cuerpo el balón y a la vez el arco, o sea, no chutar, tenés que tener el pie con el balón y tocar el arco, por tanto, cambia todo. Y el cuarto equipo hace otra, ¡apa! Y entonces los chicos, cuando suena el silbato, tienen que jugar. ¿A qué juegan? ¿Al fuchín? Nah, juegan un juego que inventaron ellos. Hay un desafío, que es el control de las reglas. Ese incentivar. ¿Y eso no te da motivación? No me vas a decir que eso no te motiva más. Incluso pensemos en la democracia del sujeto que no tiene talento para jugar al deporte. Se va a sentir comprometido, porque también puede, porque es nuevo y no sabe si no. Y por ahí acá el pensamiento es muy importante. Y aquel que por ahí no tiene tanto talento para desplazarse con un balón, trata de manejar al resto del equipo. Y se empieza a armar algo que es maravilloso, siempre y cuando exista a posteriori el ser competente. ¿Por qué sos competente cuando terminaste este juego y no el otro? Porque sos capaz de hacer un montón de cosas más. Y el juego quedó como una herramienta, como un camino, como una cosa que te permite habilitarte. Pero nadie va a salir a hacer ese juego. Yo soy buenísimo en el juego tal. No se trata de eso. Se trata de ampliar los horizontes de tus experiencias previas y que seas más funcional a la vida.
con pelota, sin pelota, con una viga, sin una viga. Les queda a ustedes, chicos, entonces, estudiar las teorías del aprendizaje. El estímulo-respuesta, por ejemplo, que le da una gran representación a todo esto que venimos hablando. Las teorías cognitivas, las teorías asociacionistas o conexionistas. El sentido común utiliza las dos perspectivas que está acá. Por eso son tan longevas, ¿no? Y por último, entonces, si me lo permiten, estudien profundamente los modelos de aprendizaje, que son varios y son modelos. Y después hablaremos entonces en la clase de sistemas. Antes de terminar, antes de terminar la clase, me gustaría pedirles un favor. Tanto en la clase 1 como en la clase 2, ustedes van a ir al final y van a encontrar algo que se llama actividades. En la clase 1 vamos a hacer la lectura de un texto que se llama Cuerpo, Objeto y Cuerpo Sujeto en René Descartes. Ustedes me lo van a comentar. Van a exponer a algunos integrantes de la comisión al azar. Yo voy a decir fulano y mengano, por favor. Los dejamos solos ahí, abran los micrófonos y cuéntenos de qué se trata el texto. Segunda actividad de la clase número 1, van a agarrar un lápiz, un papel, van a poner en el buscador si quieren, o van a agarrar la literatura que ustedes tengan, los libros de texto, que yo soy fanático, los libros de texto los agarran, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, voy a encontrar una frase sobre el cuerpo. O acá encuentran una frase, por ejemplo, de Descartes, que dice, el cuerpo y ya está, y usted lo va a refutar. ¿Qué significa refutar? Lo va a contrariar, va a agarrar eso y lo va a disminuir, segmentar en parte, y usted va a proponer entonces cierta concordancia. Refute una frase filosófica sobre el cuerpo, cualquiera sea, la que le guste o la que no. Y en la clase número 2, como si quedara poco, que es la que estamos en esta semana, yo les voy a pedir que hagan una actividad que nos va a acompañar por el resto de la asignatura, que es la elaboración, ¿sí?, de un mapa conceptual. El mapa conceptual tiene que tener en el centro lo más importante, pero no sabemos nosotros si ya está lo más importante. En los contornos tiene que tener lo más elemental, y muy, muy afuera tiene que tener aquello que es condicionante, ¿no? Es la forma en que los occidentales vemos la cuestión. Si usted quiere poner en los extremos lo más importante y lo condicionante en el centro, determinante, condicionante, hágalo. Usted es un oriental y está perfecto. Nombre de los contenidos que vimos en clase, autores referentes, años de esos autores, una reseña del autor. Vimos a Lebush. ¿Quién era Lebush? ¿Era médico? ¿Era docente de educación física? ¿Era entrenador? ¿Fue deportista? ¿Tuvo rendimientos altos? ¿Estaba casado? ¿Tuvo hijos? ¿A qué se dedicaron? Breve síntesis de sus teorías. Y por último, la apropiación que usted quiera, apreciación sobre esos autores. Si usted sigue y utiliza, si usted sigue y utiliza esta actividad, va a llegar al fin del cuatrimestre un trabajo muy importante para el estudio de usted. Chicos, muchas gracias. No nos vimos, estamos en fechas Pascuas, pero no podía dejar de hacerle este video porque ustedes lo merecen. Un beso enorme y el viernes que viene nos vemos. Cualquiera que necesite hacerme alguna pregunta, utiliza el chat y ahí estaré a la brevedad para contestarle alguna cuestión.